Bon dia a tothom, buenos días a todas y a todos. A la camp per la pau, no a las guerras, no a totes les guerres. Este 1 de mayo nos solidarizamos con todas las personas migrantes, sea cual sea la causa que les ha traído aquí a la millor terreta del món. Un saludo fraternal para todas ellas. Benvinguts i benvingudes. Així ens han acollit a moltes que han vingut de prop y a totes les que hayan vingut, siga desde on siga. Saludamos desde aquí al pueblo saharaui que nos acompaña un año más en esta movilización. Reconocemos la justicia de su causa y denunciamos la ilegalidad de su situación. Como Estado estamos obligados a reivindicar su libertad y su derecho de autodeterminación reconocido por la ONU e incumplido impunemente por Marruecos. Debemos empezar un día como hoy lamentando un accidente mortal el pasado viernes en San Vicente del Raspeig. Otra muerte más de un trabajador. Todos los días morimos un poco. Esa es la vida. Pero no trabajamos para morir, que trabajamos para vivir. Nuestras condolencias a su familia, a su entorno y a sus amistades. Decíamos aquí ayer, el 1 de mayo del 2022, que la reforma laboral era una herramienta necesaria, que la inflación lo fue antes especulativa que consecuencia de la guerra de Ucrania, que el sector financiero y las energéticas ya estaban haciendo en agosto, antes del verano, y que Madrid eclipsa al resto de España con su capitalidad y con el dumping fiscal que practica, disparando con pólvora de rey, emérito o no. Y contra la periferia, contra nosotras y contra nosotros, contra España fuera de España, que diría Ayuso. Somos esa periferia quienes sufrimos la deslocalización de las sedes fiscales y la producción de nuestras empresas. Es algo que reclamamos corregir a la Junta de Accionistas y a las familias fundadoras y que puede ser corregido siguiendo modelos de éxito próximos, como el de Chocolates Valor, como el de Carmencita, Jesús Navarro Sociedad Anónima, o como Picolinos, por citar algunas de las decenas de empresas que sí militan y son patrióticas con su tierra, con Alacant, la millor terreta del món. Un año después, son los datos los que dicen que son correctas las políticas que hemos defendido y exigido toda la clase obrera y los sindicatos, políticas de mejora del mercado laboral, de blindaje de las pensiones y de los servicios públicos, y de subida del salario mínimo interprofesional y de consecución del ingreso mínimo vital o la renta valenciana de inclusión. Cabe recordar en ese punto la ILP que promovimos Comisiones y OGT en 2015. Es de la que, con vuestras firmas y con la de 700.000 personas más, arranca el diálogo social y el escudo social que hemos construido desde entonces. Escudo que con ERTES y ayudas y financiación europea también lo ha sido para las empresas y para los empleos que hubieran desaparecido con otras políticas o con políticas neoliberales como las que se impusieron en 2013 contra los intereses de la mayoría. Nos debe muchas explicaciones a la mayoría social y a la juventud y a las familias el Partido Popular votando no a todos esos avances, igual que lo hizo en 2013. Mientras nos llegan las explicaciones, no olvidemos que acabó en la cárcel aquella patronal que negaba el diálogo social. En la cárcel, igual que el milagro económico de Rato. Y no olvidamos que de aquella crisis inmobiliaria que no provocamos, salimos recortando servicios públicos, devaluando el trabajo y la negociación colectiva, subiendo los impuestos y también gastando la hucha de las pensiones e incrementando la deuda pública para gloria exclusiva y rescate de una banca que no nos iba a costar nada y ya nos ha costado 74.000 millones. La mitad de las ayudas que ahora tiene comprometida es Europa con España para nuestro rescate.
Estos son datos, diría alguna, y estas son las verdades del barquero, señor Feijóo. Y no nos conformamos con el estado actual de las cosas, porque 1 de cada 4 personas sobrevive en situación de pobreza y más de 300.000 en el conjunto del País Valencià están buscando empleo. Este 2013 queremos más y España y sus políticas deben seguir avanzando en solidaridad y en el fortalecimiento de la equidad social, del mercado laboral y de la justicia fiscal, que todavía está lejos de alcanzar los estándares europeos. ¿Y por qué no decirlo? No estamos a la altura laboralmente de los avances sociales colectivos en los que sí nos reconocemos la clase obrera y los sindicatos. Esos que nos sitúan a la vanguardia mundial de la igualdad, las libertades y los derechos, igual que lideramos las cañas y tapas. De la ley de vivienda no podemos hablar más allá de darle la bienvenida. Está todo por hacer y hace 40 años que la necesitábamos. Lejos del boicot a la misma anunciada por el Partido Popular, allá donde gobierne, tomemos nota de eso. Urge su desarrollo y aplicación, conociendo ya la situación límite sobre la que este derecho está generando por falta de iniciativa pública, por la turistificación y la gentrificación de las llamadas zonas tensionadas, de las que Alacant es lamentablemente un ejemplo de cómo empieza a ser invivible para la juventud precarizada y para la clase trabajadora empobrecida, que no llega a fin de mes con su salario. Haciendo balance, hay que señalar la reforma laboral consensuada por patronal y sindicatos, esa que fue negada por Vox y por el PP. En Alacant hemos pasado del 12 al 58% de contratación indefinida. Subimos más que la media, pero no es ningún éxito. Es el efecto de que estábamos mucho peor y teníamos más precariedad que el resto. El contrato fijo discontinuo, ese que ya existía, es una herramienta de reconocimiento y de fijación de plantilla. La debemos usar en los sectores sujetos a temporalidad. Entre ellos destaca nuestro turismo. Hablaremos ahora de algo. Y nada de todo eso es suficiente, porque las muchas desigualdades, la de género y la de territorial también, la exclusión, la pobreza y los problemas de vivienda siguen aumentando en nuestras comarcas. En este balance hemos de señalar también la última subida del 8% de salario mínimo interprofesional para cumplir los compromisos de gobierno contra los agoreros, contra el Banco de España, a quien hemos gritado, contra Garamendi y contra la COE. Hemos conseguido en Madrid y en Alacant 14 pagas de 1.080 euros. Hemos subido un 47% el salario mínimo interprofesional con respecto al de hace 4 años. Esa subida y la del 8,5% de las pensiones ha garantizado el poder adquisitivo de más de 12 millones de personas, de las que el 58% son mujeres, que sí que son víctimas de la brecha salarial, igual que sufren el machismo y sus violencias. Y tampoco ahí nos conformamos, porque hay mucha tarea por hacer para llevar todas esas subidas y la igualdad real a la contratación y a la negociación colectiva. Lo tenemos que aterrizar a las empresas, a los planes de igualdad y a las cláusulas de revisión salarial. Y no es un tema menor, que diría que. De pensiones, sabemos que nuestra pensión, nuestro sistema público ha sido reforzado recientemente dentro del Pacto de Toledo, en un acuerdo que en realidad son 2. Y de un acuerdo del que, como en todo lo social, lo laboral o lo plebeyo, la derecha española ya se ha desmarcado. Y no es tolerable el mensaje de Feijóo, aplaudiendo a Macron, porque sí lo hacía bien, porque tenía París ardiendo, y criticando nuestro gobierno y el diálogo social y los acuerdos y las demás zarandajas del diálogo social y la negociación colectiva. Y no nos conformamos tampoco en lo cercano. Reivindicamos ciudades para la gente, con transporte público urbano e interurbano, con planes municipales de vivienda y de alquiler, con reversión de servicios públicos, con estabilidad y promoción laboral en las administraciones,
con agenda verde y con sostenibilidad, y con un largo etcétera de temas concretos que añade la ciudadanía y que saludamos desde aquí, cuando, por ejemplo, el jueves pasado la Coordinadora Valenciana de ONGs y el viernes la Plataforma Unir Alacant reivindicó el cumplimiento de los compromisos de cooperación internacional, porque tenemos margen para hacerlo. Somos una sociedad rica. Y cuando se mostraba en el Ayuntamiento de Alacant el descontento del ninguneado movimiento vecinal asociativo y de las ONGs que nos acompañáis. No a la ordenanza de la vergoña, es lo que cabe añadir desde aquí. Y mientras llega la autosuficiencia energética basada en renovables, en Alacant se concreta el Parque Central, o se quitan las vías de la costa, o mientras se hace realidad la estación intermodal y la conexión ferroviaria con el aeropuerto, o mientras sigue el lento avance del corredor mediterráneo o el del tren de la costa, o se ordena el uso industrial del puerto, la reforma laboral y los planes de igualdad, la reducción de brechas salariales, la prevención de riesgos y sobre todo el mantenimiento del poder adquisitivo está en el centro de las agendas de la reivindicación sindical. Hablamos del convenio en lo cercano, de hostelería, en un año de récords de visitantes y de negocio. Hablamos de la negociación en el convenio del transporte de viajeros o de la publicación retrasada inexplicablemente del convenio de limpieza de edificios y locales que alcanza a más de 8.000 trabajadoras en las comarcas del sur. Hablamos de las empleadas de hogar, que nunca más tendrán que ser vistas como trabajadoras sin derecho y dejarán de ser discriminadas y dejarán de ser invisibilizadas en nuestra sociedad. Y hablamos de la homologación salarial en los servicios sociosanitarios, de la subrogación de plantillas y de servicios, o de la negociación en sanidad de la jornada de 35 horas. Hablamos también de la experimentación citada de la jornada de 32 horas y 4 días laborables. Es garantía de salud y de bienestar, también de salud mental, y es herramienta de conciliación, de decrecimiento, de competitividad y de sostenibilidad, todo junto. En paralelo a esta movilización que mantenemos, allá donde existe organización de las y los trabajadores, está la defensa del interés general que la Constitución también nos mandata asumir. Esa defensa se concreta a nivel estatal en los acuerdos por el empleo y la negociación colectiva, cuya quinta renovación mantiene bloqueada la COE sin argumento alguno. En esos acuerdos estatales se da cobertura a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de pymes y de micropymes que no tienen representación sindical ni convenio de referencia. Constituyen esa gente, la mayoría en este país, que arrastra la losa de la economía desleal e insolidaria y la vergonzantes precariedad y pobreza laboral. Este 1 de mayo cobra todo su sentido la movilización de hace un año de salario conflicto, viendo las previsiones económicas y los resultados que están presentando todas las grandes empresas, los beneficios de la banca, incluso después del nuevo impuesto, ese que también criticó la derecha. ¿Cómo no? Y el aumento del beneficio especulativo obtenido de los alimentos que pagamos nosotras con nuestros salarios cuando vamos a comprar. Ese aumento de beneficio desproporcionado que además deja al margen y tirada a la gente del campo, a la ganadería y a la gente del mar. El lema de este 1 de mayo lo hemos cantado en la manifestación, se explica solo: subir salarios porque hay margen y se mantiene en el consumo y la economía si no perdemos capacidad de poder adquisitivo de nuestros salarios. Bajar los precios porque se puede, porque la excepción ibérica es la prueba y porque está por llegar la necesidad de topar la cesta de la compra básica. Y terminamos el lema, lo tenéis delante, porque hay que repartir beneficios, porque los mismos existen y porque están siendo desmedidos y porque no tributan, no contribuyen lo suficiente. Nos indignamos desde aquí con los índices AROPE que señalan altísimos porcentajes de pobreza extrema y de desigualdad, y nos reiteramos con los informes INECA que señalan
las singularidades alicantinas, como esa persistencia de la potente economía desleal e insolidaria mal llamada economía sumergida. En esos informes se les señala la cambia vaciada está muy cerca de aquí. Y la paradoja de que las comarcas turísticas sean a la vez las que más brechas de pobreza laboral y de pensiones también presentan en el conjunto del Estado. Tenemos mucho que reflexionar. Y no asumimos tampoco la falta de plantillas y la precariedad laboral en las administraciones públicas, y menos la infrafinanciación autonómica que los pone en riesgo y que obligaría, sin tenerla, al cierre de camas, de aulas o de residencias que ya son insuficientes para atender a nuestra población. Y en lo medioambiental, y más viendo los veranos cálidos que empiezan en abril, no podemos asumir el ritmo actual lento de desarrollo de los objetivos ODS, de la transición ecológica y de la implantación de zonas de bajas emisiones. En este tema concreto hay que acelerar y señalar antes que nada la quimera del agua. Y antes que a nadie, a los municipios, siendo Alacant uno de los peores ejemplos. Y vergonzoso si nos comparamos con Valencia o con Málaga, si queremos ir más allá del país Valencia. Voy a ir concluyendo, que tenemos una fiesta que celebrar. Estáis todas invitadas en el Monte Tosa, en la fiesta del trabajo. Este 1 de mayo celebramos avances y, como siempre, derechos que defender y conquistar, empezando por las revisiones salariales de la negociación colectiva. Proponemos en ese ámbito un pacto de rentas que trasciende lo salarial, que impacta la economía y el consumo y que pide mantener el poder adquisitivo de las familias, y dice bien claro que la inflación no la causamos las y los trabajadores. Proponemos la incorporación en ese pacto de otro energético y de sostenibilidad, porque lo de Doñana no tiene nombre y es ya tan inviable como ahora lo es el Mar Menor. Y es ya tan opaco como ahora son los problemas reales de la cuenca del Segura. Queremos un pacto de rentas que incorpore uno de servicios públicos y otro fiscal que nos homologue tributariamente con Europa para fortalecer el Estado social. Y queremos eliminar todas las discriminaciones. Queremos empleo de calidad y que se persigan y erradiquen los fraudes en la contratación. Queremos eliminar las brechas, todas, y alcanzar condiciones laborales dignas y salarios justos para el conjunto de la clase trabajadora. Acabo haciendo mención al momento político actual de inminentes elecciones municipales y autonómicas, las generales a la vuelta de la esquina. Desde los sindicatos debemos señalar los peligros de la confrontación y de la polarización social a la que está siendo conducido el mundo, y España no es una excepción. Debemos señalar los peligros del deterioro de la estructura social y del aumento de la pobreza y de la exclusión social. Debemos advertir sobre los riesgos de los bulos, la desinformación y los muchos negacionismos que las redes sociales, que tienen dueño, no son públicas, contribuyen a propagar. Y debemos recordar que todos los derechos han sido conquistados con luchas, las luchas de la clase obrera, y que siempre han de ser defendidos si no queremos que nos sean arrebatados a nosotras y a nuestras hijas e hijos. Reivindiquemos siempre desde los sindicatos políticas para seguir avanzando, políticas para la mayoría y protección y actuaciones específicas para los entornos más desfavorecidos. Y reneguemos siempre de cualquier añoranza del pasado en blanco y negro y machista, que siempre niega la igualdad, que niega la diversidad, la inclusión o la participación, o más allá, niega el golpe de Estado del 36, los 40 años de dictadura, o la restauración borbónica del 78, o el divorcio, o el aborto, o la misma ciencia, por citar algunos de los negacionismos clásicos. Que nunca más las cacerolas acallen los aplausos, y que nunca el negacionismo acalle a la razón, gracias a la sanidad pública, gracias a la sociedad responsable. Desde los sindicatos reivindicaremos siempre la política y los estándares del trabajo decente.
ese que tiene que ser bien retribuido, con derechos, con seguridad, con cobertura social y con capacidad de interlocución a través de la negociación colectiva. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la solidaridad! ¡Y viva el 1 de mayo!